Para comenzar vamos a empezar con lo básico de las guitarras, ¿verdad? Que una guitarra eléctrica es un principio bien sencillo. Agarramos las cuerdas del cuerpo, agarramos las cuerdas de la cabeza, les metemos tensión y la tensión de las guitarras va a generar una oscilación que se va a transmitir desde el cuerpo hasta el brazo o viceversa. ¿Qué tanto tiempo se transmite la vibración de las cuerdas? Es a lo que se le conoce como sustain, que uno dice, bueno, esta guitarra tiene mucho sustain, esta guitarra tiene poco sustain. El sustain se podría decir que es la cantidad de tiempo que una cuerda se mantiene en oscilación en un medio, ¿verdad? La oscilación de las cuerdas en realidad es un principio físico que pues en física se determina como que la frecuencia es igual a 1 dividido el periodo de una frecuencia, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que si tenemos una longitud específica y nos vamos exactamente a la mitad, vamos a tener el traste 12, ¿verdad? Entonces eso quiere decir de que esta misma frecuencia específica en la que estaba oscilando la cuerda, ahora se va a dividir en dos frecuencias más pequeñas en las cuales va a estar oscilando la cuerda. Pero, ¿qué pasa si ahora seguimos dividiendo a la mitad esta misma oscilación? Le sacamos el segundo armónico, que va a ser lo que vamos a encontrar en el fret 24, ¿verdad? Y si siguiéramos dividiendo ahora, digamos, al fret que sería 36, entonces vamos a encontrar el tercer armónico, y esta es una ecuación de física que se puede seguir dividiendo, ¿verdad? El cuarto, quinto, sexto, al infinito se podría decir, hasta que nos salimos del rango audible del sonido y podemos pasar pues a las frecuencias que ya son arriba de 20 kilohertz. Entonces, una guitarra es básicamente un instrumento de sentido común en el cual las cuerdas van a estar oscilando. Y si tenemos nosotros bien calibrada la guitarra, la oscilación de las cuerdas va a ser exactamente en los armónicos que debe de tener cada nota, ¿verdad? El sustain de la cuerda va a estar determinado por el cuerpo y el brazo. Si el brazo está agarrado al cuerpo con tornillos, el cuerpo va a oscilar en una frecuencia resonante específica y el brazo en otra frecuencia resonante en específico. Si hacemos una sola pieza, que el brazo sea desde la punta de la cabeza hasta la parte de atrás del cuerpo, entonces vamos a tener ahora una pieza de madera que va a oscilar en una frecuencia específica y dos cachetes, llamémoslo, que va a ser el cachete de abajo y el cachete de arriba, que van a estar pegados a la frecuencia de oscilación en el brazo de la guitarra. Esta guitarra es de una sola pieza, o sea, le llaman también neck true, que es que el alma o la parte principal de la guitarra es del principio de la cabeza al final de la cabeza, lo cual quiere decir que no tiene nada atornillado, que el brazo no está atornillado con el cuerpo. Porque yo busco en la mayoría de mis instrumentos el mejor sustain posible. Entonces yo sí he descubierto que el mejor sustain posible va a estar según la mezcla de maderas que se utilice para hacer una guitarra. Y si es de una sola pieza, yo no digo que las guitarras de una sola pieza suenen mejor que las de dos piezas, sino que tienen una calidez más emocional, diría yo, ¿verdad? O sea, yo cuando oigo una guitarra de una sola pieza y le doy a las cuerdas, yo no soy músico, solo por si alguno preguntaba, yo solamente soy luthier y artesano. Cuando uno toca las cuerdas en una guitarra, uno siente cómo vibra todo el cuerpo, ¿verdad? Yo he notado que las guitarras de una sola pieza tienen mayor vibración, o la vibración se mantiene por más tiempo que las guitarras de dos piezas. Lógicamente, ¿verdad? Porque el cuerpo está atornillado con el brazo, entonces ahí hay una unión que va a disipar la vibración de las cuerdas en calor. La gran incógnita de los músicos ¿será que hago mi guitarra de maderas suaves o la hago de maderas duras? Pues sí hay una diferencia entre las maderas duras y las maderas suaves. Las maderas duras generalmente vibran en su frecuencia resonante. La frecuencia resonante es, digamos, agarramos una pieza de aluminio y le pegamos, tiene un
va a producir un montón de frecuencias y de ahí se va a quedar en su frecuencia en específico y ahí se va a ir disipando, ¿verdad? La madera es igual. Las maderas suaves vibran en frecuencias graves principalmente, entonces las maderas suaves tienen una mejor respuesta para bajos, para sonidos con más bass boost, llamémosle, o con una ecualización enfocada hacia las frecuencias medias graves. En cambio, las maderas duras, llamémosle, como su estructura atómica está más amarrada, tienden a vibrar en frecuencias más altas. Entonces las maderas duras van a ser más brillantes, van a tener más trébol, lo cual quiere decir de que ya tenemos dos extremos, ¿verdad? Tenemos los bajos y tenemos los altos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos en una guitarra, verdad? O en un bajo. Queremos que la guitarra sea más ronca, queremos que sea más alta. Eso ya lo vamos a determinar cada músico en específico, ya que cada músico tiene sus gustos personales, que no hay un gusto bueno o un gusto malo, sino que ya son gustos en específico, ¿verdad? Como la comida, a uno les gustan los dulces, a otro les gustan los salados. ¿Qué ecualización en el pickup queremos para nuestra guitarra? Queremos pickups que sean más brillantes, queremos pickups que sean más roncos. Conociendo nuestra ecualización de bandas, llamémoslo, ¿verdad? Eso lo podríamos ver en un ecualizador gráfico. Si tenemos 8 bandas o 16 bandas, ahí podemos encontrar en realidad cuál es nuestro gusto específico. En las mezclas de audio generalmente se hacen a veces low cuts y high cuts para dejar únicamente las frecuencias medias en las guitarras, o en vivo se hace eso también, ¿verdad? Ahí estamos hablando alrededor de 800 Hz, desde 600 hasta 950 Hz. Se podría decir que es un rango de frecuencias medias para guitarras. Bueno, pero nos gusta que sea más medioso y más ronco, o más medioso y más alto. Entonces esa va a ser otra duda de qué es lo que a nosotros en realidad nos gusta y cómo vamos a encontrar esto únicamente a través de pura experimentación. Pura experimentación del oído, de poner el ampli flat, de tocar la guitarra, oír una Stratocaster, oír una Gibson, oír una PRS, oír el pickup que tenemos en el bridge, perdón, en el neck, oír el pickup que tenemos en el neck. Las cuerdas van a oscilar más brillantes pegadas al bridge y van a oscilar más agudas o roncas pegadas a los frets. Entonces también los pickups vienen ecualizados, más brillantes pegados al bridge y más roncos pegados al neck. Algunas personas cambian la posición de los pickups, es válido también, ¿verdad? Vamos a tener si cambiamos cualquier modelo de pickups, el bridge en el neck y el neck en el bridge, vamos a obtener únicamente otra calidez de sonido. O sea, tal vez nos gusta más esta calidez de sonido, tal vez nos gusta menos esta calidez de sonido. Esto generalmente lo vamos a descubrir únicamente a través de la experimentación. Aparte de la ecualización que vayamos a tener de los pickups, tenemos la ganancia que vamos a tener en los pickups. Porque ya sea que los pickups tengan una ganancia baja, como los pickups Bartolini, por ejemplo, que son de ganancia baja, pero que tienen una respuesta de frecuencias extremadamente limpia, ¿verdad? En cambio, si ya nos vamos a unos pickups, ya sea con núcleos de cerámica o núcleos cerámicos o con un high output que le llaman, vamos a obtener un pequeño drive en el sonido, pero esto nos va a ayudar mucho en lo que va a ser nuestra cadena de preamplificación consiguiente, que son los pedales. Llamémosle, los drives van a calentar más, las distorsiones del ampli se van a poder quemar más sin que la saturación sea incómoda, ¿verdad? El rango de saturación lo va a determinar cada persona según sus gustos personales también, porque yo estudié ingeniería electrónica, entonces digamos si tenemos 10 pedales de distorsión y todos los pedales tienen la misma ganancia de salida en su output, ¿verdad? Podríamos escuchar llamémosle el sonido real de cada pedal. Pero si nosotros le damos un poquito más de ganancia a un pedal y de ahí le damos otro poquito más de ganancia a otro pedal, nosotros estamos subiendo la ganancia que va a ingresar a los próximos pedales o al amplificador. Entonces es muy importante que en la cadena de pedales todos manejemos la ganancia unitaria, le llamo yo. Generalmente es recomendable con switches True Bypass, porque el switch True Bypass es una herramienta mecánica
que el sonido de la guitarra lo tira para el efecto o lo tira para la salida del amplificador. En cambio, cuando el pedal no es True Bypass, tenemos un switcheo que se hace a través de un circuito electrónico, al cual al circuito se le manda una pulsación y el circuito pasa a través de un buffer o pasa a través del efecto. Pero generalmente los buffers cambian el tono del sonido. Entonces, a veces en el pedal podemos estar oyendo el clean, pero no es el clean real del pedal. Entonces esa es la importancia de utilizar pedales True Bypass, o si no tenemos True Bypass, solamente hacer los True Bypass. ¿Para qué? Para poder obtener el sonido real de los pickups. El fretboard determina también gran parte de la brillantez del instrumento. A veces podemos tener un instrumento completamente de maderas suaves con un fretboard de madera dura. Entonces, digamos, ese fretboard de madera dura nos va a poner un pico en los 12.000 Hz, en las frecuencias brillantes, ¿verdad? 12, 13. Y ahora vamos a pasar por la sección del sistema eléctrico. Hay un montón de bolas en internet de que unos potenciómetros son buenos, otros son malos. Yo les voy a decir mi experiencia personal con lo que son potenciómetros. Los mejores potenciómetros son los CTS, que no son caros. Yo los tengo como a 70 o 90 pesos. Después entran los Alpha o los Burns, que son, digamos, la gama media. Y después entran todos los potenciómetros que no tienen marca. Entonces, todos los potenciómetros que no tienen marca nos van a estar cambiando el tono de los pickups. Entonces ya estamos perdiendo, ¿verdad? Cuando uno compra una guitarra Fender Custom de la High Life, lo único que trae es que trae el montón de potenciómetros CTS, Orange Drops, blindaje, y es muy parecida a la otra Fender que costaba la mitad del precio, ¿verdad? Entonces nos sale más barato agarrar un Squier, ponerle buenos pickups, buenos electrónicos, y ya tenemos un super upgrade en la guitarra, ¿verdad? Pues ya vimos de que los puentes determinan también cierto brillo, cierto tono en el instrumento. Los frets también. ¿Por qué? Porque cuando apachamos un fret, ahora el punto de apoyo ya pasó de ser el puente al fret. Entonces el fret ahora se va a comportar como el puente, disipando tanto sonido como transmitiendo sonido. Generalmente frets, cuando nosotros compramos una Strato, una Gibson, PRS también, vienen una mezcla de lo que es níquel y stainless steel. El níquel tiene más bass boost o acentúa más las frecuencias graves, y el stainless steel es el opuesto, ¿verdad? Acentúa las frecuencias altas. Entonces, si nosotros utilizamos frets de stainless steel, vamos a tener un poco más de treble boost en la salida, y no digamos si utilizamos cuerdas de stainless steel, que la única cuerda en el mundo que existe de stainless steel son unas Ernie Ball, que se llaman Ernie Ball High Output Stainless Steel, una cosa algo así. De ahí la mayoría de cuerdas que existen en el mundo viene una mezcla de stainless steel y níquel. ¿Qué preferimos? ¿Tener un fretboard bastante curvo o preferimos tener un fretboard bastante plano? El ejemplo más claro es cuando agarramos una guitarra clásica, el fretboard está plano. Entonces nuestros tendidos tienen que ser exactamente planos, nuestro movimiento en todo el fretboard y en todas las cuerdas tiene que ser exactamente plano. Y en cambio, si agarramos las Fender, generalmente vienen con un radio. ¿Qué es el radio del fretboard? El radio del fretboard, este instrumento tiene un radio 17. ¿Qué quiere decir? De que aquí hay una circunferencia de 17 pulgadas de diámetro, y entonces el pedacito de la circunferencia es el radio que nosotros le llamamos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que un radio de una Fender que es de 9.5, el círculo es más pequeño, entonces el radio va a ser más pronunciado. Generalmente las Ibanez, Schecter y varias guitarras de Shred traen radios más planos. Existe también el multiradio, ¿verdad? Que algunas guitarras como Sur lo utilizan, que es que ponen un radio 9.5, por ejemplo, en el fret 0, y en el fret 21 ponen un radio 17. Entonces es más curvo acá y es más plano acá.
¿Qué configuración es adecuada para cada músico? Eso va a depender de su interpretación en vivo principalmente, ¿verdad? Porque en vivo es donde no hay luz y que la rola va en este compás y aquí hay que hacer el cambio de pastillas, ¿verdad? O aquí hay que apachar el split coil, o aquí hay que bajarle todo el volumen o hacer dinámicas con volúmenes en los pedales, ¿verdad? ¿Cómo vamos a preferir nosotros la selección de los micrófonos? Es algo de gusto muy personal, ¿verdad? O sea, cuando nosotros tocamos una Stratocaster y tiene 3 pickups y tiene 5 posiciones, tenemos 5 combinaciones distintas, ¿verdad? Pero generalmente viene la posición de arriba, la de arriba y la de en medio, la de en medio, la de en medio y la de abajo y la de abajo, ¿verdad? Pero miramos, por ejemplo, que las guitarras Fender más caqueras, las custom, que son o la de John Mayer o la de no sé quién, utilizan Super Five-Way Switch en su selección de pickups. ¿Por qué? Porque ellos prefieren no mezclar el de arriba con el de en medio solito. La mayoría de estas posiciones las va a determinar el músico. Nuevamente, no hay algo bueno, no hay algo malo, sino que es únicamente qué es lo que a mí me gusta. Por eso es bueno de que ustedes anden probando todas las guitarras que puedan, ¿verdad? Si hay alguna guitarra que nunca han probado, pruébenla. Los capacitores afectan directamente el sonido del instrumento cuando se están aplicando. Un capacitor es un tono, es un filtro de frecuencias altas. Pero ¿cómo filtra? Hace la caída, la hace más de una vez, la hace menos pronunciada, la hace más pronunciada. Esto se va a dar no por el valor del capacitor, sino que por la fabricación del capacitor. Por ejemplo, la mayoría de guitarras tienen capacitores que tienen un valor de 0.047 microfaradios. Entonces, ¿por qué un Orange Drop que tiene el mismo 0.047 microfaradios suena mejor que un capacitor chiquito cerámico, verdad? El Orange Drop vale 35 pesos y el capacitor cerámico vale 1. Lo que sucede es de que se descubrió que el Orange Drop, que era un capacitor utilizado para la industria de alta corriente, ¿verdad? O sea, no utilizado en guitarras, tiene una calidez más rica en una guitarra. O sea, cuando nosotros movemos el tono y tiene Orange Drop, el sonido se siente como cae. Y cuando le quitamos todos los bríos, no hay una atenuación de bajos, que es lo que pasa con algunos capacitores cerámicos, de que cuando nosotros tocamos el tono, se bajó el volumen de la guitarra. El capacitor Oil Paper es muy parecido al Orange Drop. Lo mejor que puedes hacer es hacer una revisión general del instrumento para que el instrumento esté en óptimas condiciones, y eso lo va a determinar puente, frets, el brazo agarrado, tu puente de abajo, si es Floyd Rose, vamos, ya sea que el Floyd Rose tenga un tope o que el Floyd Rose esté bien calibrado, que la calibración de un Floyd Rose es algo complicada, pero sí se puede lograr también, ¿verdad? El peso del instrumento va a estar relacionado con el sustain. Entonces, por ejemplo, las Strandberg son bien livianas. Y si te das cuenta, vos le das a una Strandberg y no se siente que vibra mucho el cuerpo, vos. Pero ellos generalmente compensan con los pickups, ponen pickups high output, entonces ahí tenés esa compensación de sustain, vamos. Si tenés, por ejemplo, eso, yo lo que te recomendaría es un compresor. Entonces en el compresor vas a estar haciendo el mismo caso del sustain, vamos, solo que en un proceso electrónico, ¿verdad vos? Esta guitarra tiene un montón de sustain porque el alma es solo de maderas duras. Entonces yo lo que hice es de que esta guitarra es pesada, pero no tiene casi nada de cuerpo. Entonces ahí logré compensar el sustain. Ahí le otorgué un montón de sustain a la guitarra, ¿va? Esta guitarra es de maderas suaves el cuerpo, pero el cuerpo es bien ancho. Entonces ahí compensé yo. Le puse maderas suaves, pero cuerpo ancho. Entonces ahí ya le logro dar un peso menor al de una Gibson, pero arriba de una Fender, vamos. De ahí esto en eBay. Este se llama Burl Buckeye, vamos. Venía como de este tamaño, me costó como 1,900 pesos la tablita de madera. Es un hongo, esta es una madera suave netamente, que le sale a los árboles cuando miramos que el árbol tiene un chinchón. Ese chinchón es exquisito para las guitarras, ¿verdad? Para las guitarras o para toda la industria maderera.
Solo que hay que saber cortarlo, prepararlo, secarlo y todo esto, ¿verdad?